por mí pagó, ahora soy libre. Gloria al Señor. Yo le invito a que abra su Biblia rápidamente, busquemos allí, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, vamos a leer entonces con la guianza del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice allí 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Tiene como título en mi Biblia, Buenos administradores de la gracia de Dios. Palabras para resaltar aquí, administrador. ¿Qué es un administrador? Es alguien que gobierna o dirige las cosas de otro, que está al cuidado de las cosas de otra persona. Ese es un administrador. ¿Administrador de qué? De la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese regalo que por misericordia Él nos da a nosotros, el regalo de la salvación, del perdón, de la vida eterna. Entonces es saber regir, saber gobernar esa gracia de Dios en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Alabado sea su santo nombre. Gloria a Dios. Ayer veíamos nosotros algo respecto al sueño basándonos en la palabra, esa iglesia roja y la verdadera iglesia del Señor, esa iglesia blanca dentro de la roja, esa iglesia que aparenta ser, que parece que es, pero en definitiva no es, que a Dios lo podemos engañar a los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar a cualquier persona porque ellos no pueden ver lo que verdaderamente está en nuestro corazón. Pero Dios sí ve nuestro corazón. Dios ve los pensamientos, discierne los pensamientos de nuestro corazón, los sopesa y por eso a Dios no lo podemos engañar. Veíamos nosotros esa importancia de entender con la gracia del Todopoderoso que la vida eterna, la salvación es una gracia, es un regalo inmerecido, no lo merecemos porque somos pecadores. El único aquí en la tierra, santo, sin pecado, fue Jesucristo. Pero estamos hablando de Cristo en cuerpo, ¿sí? Él 100% Dios, 100% hombre. Pero estamos hablando de ese Jesucristo o ese Jesús hombre de carne y hueso que a pesar de estar en nuestra misma condición fue sin pecado. Y la Escritura dice que Él fue el único santo, sin pecado. De ahí para abajo absolutamente todos. Veíamos Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Cuando la Escritura dice todos, incluye ¿a quiénes? A todos. El único hombre, la única persona sobre la faz de la tierra sin pecado, la Escritura dice que fue Jesucristo. De ahí para abajo absolutamente todos somos pecadores. Por más santo, por más virgen, por más cristiano, por más pastor, por más papa, por más cura, por más monja, por más lo que sea, todos hemos sido declarados pecadores delante de Dios Padre por la santidad de su Hijo Jesucristo, el único sin pecado. Eso lo dice el texto, eso lo dice la Escritura. Y vamos a verlo más adelantico, gloria al Señor. Entonces, ayer recordando la fecha, de acuerdo a la tradición
eclesial y al texto bíblico. Ayer recordábamos el lavatorio de los pies, ¿cierto? Era la fecha, o es algo que se recuerda para esta fecha, el lavatorio de los pies. Y hoy hacemos recordatorio del sacrificio de la cruz. Entonces yo entiendo con la gracia del Señor que ayer lavamos la carne, pero hoy ¿qué vamos a hacer? ¿Qué toca hacer hoy con la carne? Crucificarla. Ayer lavamos la carne, hoy hay que crucificarla. Gloria al Señor. Quiero hacer una aclaración, y es que cuando yo hablo de iglesia, hago referencia, o el texto hace referencia a cada creyente, a cada persona. Una iglesia es iglesia porque hay creyentes. En sí, los creyentes son los que conforman iglesia. La iglesia es todo creyente en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Al hablar de iglesia, yo no estoy hablando de iglesia católica, iglesia evangélica, no. Es un término para generalizar, pero en sí, el significado de iglesia es cada creyente, cada persona. Gloria al Señor, que tiene en su vida a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, a la hora de iglesia, estoy hablando de los verdaderos creyentes, estoy hablando de toda persona que por lo menos se dice ser creyente, independientemente del lugar a donde vaya, a donde se congregue. Gloria al Señor. Entonces, estábamos hablando ayer de ese remanente que el Señor ha guardado, que el Señor ha tenido ahí reservado, basándonos en un texto del Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento el remanente sigue siendo pueblo de Dios y ahora se llama Iglesia de Cristo, la Iglesia del Señor, independientemente de la nación, idioma, raza, cultura, independientemente de todas esas cosas en las cuales nosotros a veces como que hacemos acepción de personas, independientemente de todo eso, esas personas creyentes en Cristo Jesús como Señor y Salvador conforman el remanente de Cristo Jesús, llamado Iglesia de Cristo, Iglesia del Señor. Gloria al Señor. Bien, aquí en el texto que hemos leído, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 5, vemos algunas características que debería tener ese remanente, que debería tener la iglesia del Señor, por lo menos esa rosa roja de la cual hablábamos ayer, para que llegue a estar incluida dentro de la rosa blanca. ¿Qué características? Rápidamente aquí con la gracia del Señor, cuestiones de tiempo. Nos hemos extendido un poquito en la adoración en el día de hoy, no lo teníamos programado así, pero bueno, gloria a Dios, porque también forma parte de esa necesidad espiritual nuestra de adorar al Rey de Gloria. Al fin y al cabo la Escritura dice que fuimos creados nosotros para adorar su santo nombre. Gloria al Señor. Allí en el versículo 1 dice la Escritura: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Cristo padeció, o sea que usted también y yo debemos pensar al respecto. Entonces encontramos una característica, y es que una iglesia, o la iglesia del Señor mejor, la iglesia del Señor debe ser una iglesia dispuesta a padecer en la carne. Toda persona que se diga creyente, toda persona que diga creer en Jesucristo como su Señor y su Salvador, debe ser una persona, debe ser un creyente dispuesto a padecer en la carne, entendiendo que aquí en este punto vamos a hablar del pecado, padecer en la carne. Resistir la tentación, decirle no al pecado. Y la razón la da el mismo texto, porque Cristo padeció también por nosotros en la carne. Cristo padeció por nosotros en la carne. Quiero que vayamos, sin perder Hebreo, vamos a ir, sin perder Pedro, allí a Hebreos, ahí atrásito de Pedro, a Hebreos capítulo 2. Gloria al Señor. A partir del versículo 14 al 18, la palabra habla de esa encarnación de Cristo Jesús. Ojo, reencarnación no. Encarnación. La reencarnación no es bíblica. No hay sino una sola oportunidad de encarnar, nacer, morir y juicio, y ahí se determina todo. No es reencarnación, como piensan de pronto muchas personas que hay varias oportunidades, varias vidas. No. Eso es una doctrina satánica, maligna, malévola, y bíblicamente no existe reencarnación. Reencarnación, una sola oportunidad, que es esta. En vida muere la persona y allí se terminará todo, diciéndolo así de una forma
dura, no sé cómo decirlo, pero esa es la realidad, una forma escueta, pero verdadera, así lo dice la escritura. Entonces, basándonos específicamente en el versículo 17, dice lo siguiente, hablando de Cristo, porque versículo 16, porque ciertamente, es hablando de Jesús, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Jesús en la cruz no murió por los ángeles, Jesús en la cruz murió por los creyentes. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Versículo 17, disculpen la interrupción. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los... Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria al Señor. Jesús excusar la debilidad, para poder excusar nuestra situación en las cuales caímos muchas veces en la tentación. Él mismo tomó cuerpo de hombre, un cuerpo de carne y hueso, cuerpo de carne y hueso, por medio del cual fue tentado aquí en la tierra. La escritura dice, y lo hemos leído y lo vamos a leer en otro texto más adelantico, dice que Jesús fue tentado absolutamente en todo. Y veamos allí, aquí mismo en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo, sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Porque hago énfasis yo en todo, porque todo es todo. Sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, ojo, fue tentado en todo, en las mismas circunstancias, en la misma situación nuestra, en el mismo cuerpo nuestro, pero sin pecado. La gran diferencia entre Cristo y los hombres es que en medio de la tentación, Él no cedió. En medio de la tentación, Él no pecó. En medio de la tentación, Él se sostuvo en santidad. Nosotros sí pecamos. Por eso la Escritura dice que el único sin pecado es Él. Y después de Cristo, absolutamente todos, y antes de Cristo, todos somos pecadores. No hay absolutamente ningún hombre o ninguna mujer sin pecado. Absolutamente todos somos pecadores. El texto. Gloria al Señor. Ahora, Cristo, para que corroboremos que efectivamente la Escritura asevera que Él vino en cuerpo, nosotros podemos decirlo, sí, pues yo lo creo, sí, pero tenemos que buscar eso en el texto para sostenerlo. Que Cristo, al igual que nosotros, tuvo un cuerpo encarnado, carne y hueso, que nació aquí en la tierra, fue bebé, fue niño, Él no se quedó niño, Él fue una persona adulta, y allí en la cruz murió en su adultez, pero no se quedó colgado en un madero, ni tampoco se quedó en la cruz, Él resucitó. Hoy día que recordamos una vez más su crucifixión, pero el domingo recordaremos su resurrección. Lo más importante, muerte y resurrección, son dos cosas vitales. Cristo no se quedó colgado en un madero. Gloria al Dios Todopoderoso. Entonces, quiero que miremos el capítulo 10, allí mismo en Hebreos, capítulo 10, versículo 5, y sigue hablando de Cristo el texto. Una defensa teológica que hace el escritor de Hebreos respecto a Jesús nuestro Señor aquí en la tierra. Versículo 5, 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice, Cristo dice lo siguiente, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Miremos aquí lo que Cristo mismo está diciendo. Quiero hacer un poquito de énfasis en esto, porque es importante que nosotros edifiquemos nuestra fe en base a la doctrina bíblica, en base a la doctrina apostólica dejada por nuestro Señor Jesucristo por medio de los apóstoles.
¿Por qué hago yo énfasis en esto? Vamos a verlo. Cristo dice y le está hablando al Padre: sacrificio y ofrenda no quisiste, te desagradaron. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Notemos nosotros que aquí Cristo le está dando la gloria al Padre por haberle dado un cuerpo. Recalco esto para que entendamos que uno de los grandes problemas que tiene mucho creyente hoy día es que le da la gloria a una mujer por haberle dado un cuerpo a Cristo. No. Aquí Jesús no le está dando gloria a ninguna mujer. Cristo no le está dando gloria a su señora madre. El mismísimo Hijo de Dios salta esa enseñanza, esa ideología, y le da gloria al Padre por encima de una mujer. El mismo Cristo ni glorificó, ni exaltó, ni adoró a su propia señora madre. Entonces, ¿por qué el hombre tiene que adorar a alguien al cual Cristo no lo adoró? Aquí el Padre le está dando gloria, le está dando honra, le está dando exaltación. Cristo le está dando gloria, honra y exaltación al Padre. No se le está dando a ningún humano, a ninguna persona de carne y hueso. Le está dando gloria al Padre por haberle dado un cuerpo. Humanamente nosotros diríamos: ah, pero el cuerpo se lo dio su señora Madre María. Humanamente diríamos nosotros eso. Pero el texto le está dando gloria, honra y alabanza al Padre. El mismo Jesús, Señor nuestro, está glorificando al Padre porque Él reconoce que fue el Padre el que le dio ese cuerpo. Automáticamente desplaza toda gloria, toda honra y toda alabanza a su señora Madre María. Él no reconoce que María le dio ese cuerpo. Nació, tuvo la gracia y la fortuna de ser la madre del Jesús terrenal, mas no del Jesús Dios. Porque Dios ya existía desde la eternidad, antes que su señora madre. Gloria al Señor. Hice un poquito de énfasis en eso, para que comencemos a destruir de pronto. No sé si a usted como católico, si me está oyendo, viendo, gloria al Señor, no sé si de pronto le incomode esto, pero es necesario decirlo, como ayer proclamamos, o ayer anunciábamos algo que dijo un predicador famoso hace un tiempo: es mejor herirte con la verdad y que te salves, a matarte con una mentira y que te condenes por estar adorando lo que no debes adorar, por estar glorificando, por estar exaltando lo que no debes alabar. No olvidemos que Dios es un Dios fuerte y celoso, es un Dios fuerte y celoso, que no permite la idolatría y que no permitirá que su gloria sea dada a los hombres. Así lo dice el texto: no compartirá su gloria con ningún hombre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahora, Cristo padeció por nosotros en la carne, lo hemos visto ahora. Entonces, si Cristo tomó nuestro mismo cuerpo, semejanza al nuestro, y vino y habitó aquí, y en la misma palabra dice que nosotros somos seres tripartitos, conformados por cuerpo, alma o emociones, pensamiento y espíritu. O sea, sé que Cristo, nuestro Señor, al tomar nuestra misma postura, nuestra misma forma, pues también fue un ser tripartito. Así, sencillamente, así una forma escueta. Entonces Jesús fue un ser tripartito. Y al ser un ser tripartito, pues fue tentado en sus tres áreas también, al igual que cualesquiera de nosotros. Entendiendo que Él fue tentado, pero sin pecado. Amén. Él no cayó en desobediencia al Padre, Él no cayó en debilidades pecaminosas, Él se mantuvo santo, se mantuvo puro. Gloria al Señor. Entonces, puede que de pronto algún hermano o alguna persona se escandalice, pero es que el texto me dice que Él fue tentado en todo. ¿Para qué fue tentado en todo? Para poder entendernos a nosotros en nuestras debilidades. O sea, sé que Él fue tentado en la carne, Él fue tentado en su cuerpo,
Él fue tentado en sus emociones y también en su área espiritual, como una persona común y corriente como cualesquiera de nosotros. Ahora, en su cuerpo, el mismo Señor, la misma palabra, Mateo capítulo 4, nos muestra a nosotros que el enemigo vino al Señor Jesús a tentarlo después que él había hecho sus 40 días de ayuno. Tan pronto terminó su ayuno, ahí mismo vino el enemigo y lo tentó con comida, ¿cierto? Lo tentó de una forma descarada a que hiciera algo que Cristo no debía hacer en ese momento, o si no estaría obedeciéndole al maligno, se estaría sujetando al maligno. Lo tentó de otras maneras, con riquezas, lo tentó con atajos, entendiéndolo así. ¿Para qué vas a ir a la cruz? No te hagas lastimar, más bien arrodíllate, póstrate, adórame y yo te doy todos los reinos de la tierra. Entonces Jesús nuestro Señor fue tentado en la carne. Ahora, ¿Jesús nuestro Señor fue tentado en sus emociones? ¿En su forma de pensar fue tentado? Pues yo creo que también fue tentado en su manera de pensar. Yo creo que también fue tentado en sus emociones. Gloria al Señor. Esos momentos de ira en los cuales el Señor se quitó el cinto, se quitó la correa para nosotros, para nuestro contexto, y allí en el templo cogió a la gente a rejo, a correa. Yo creo que el Señor lo llaman ira santa, pero ira es ira. Y puede algún teólogo, conocedor profundísimo de las escrituras, pero para mí, humanamente hablando, rabia es rabia. Ira es ira, y él actuó de la manera que cualesquiera de nosotros como padres actuaríamos, o como cualquier persona que está en celo porque ve que están usando una cosa en lo que no debe ser usada, pues actuaría también. No me imagino los gritos del Señor Jesús ahí en medio de su rabia, dándole correa a aquellos mercaderes de la fe, los que estaban tomando la fe como un negocio allí adentro del templo. Algo que está ocurriendo hoy también, mucho mercader de la fe. Si hoy viniera el Señor Dios bendito, ¿a cuánto nos cogería de pronto también a correa? Y no nos cogería para consentirnos, ¿cierto? Yo creo que en medio de su ira, pues nos daría correa duro. Entonces vemos nosotros que él mismo fue tentado también en su ira. Espiritualmente, pues yo creo que él también fue tentado en su fe en algún momento. Y hoy que tanto teólogo y tantas personas hablan del sermón del monte y hablan de la oración del Señor allí en el monte antes de ser apresado, que se habla del sermón de la cruz, del sermón de las 7 palabras. Yo veo que el Señor hubo un momento en el cual quiso hacer su voluntad por encima de la voluntad del Padre, y es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Hay momentos en los cuales nosotros imponemos nuestra voluntad por encima de la del Padre. El mismo Señor Jesús en ese momento en el cual dice, Señor, si te es posible, quita de mí esta copa, que yo no vivo esta situación, que yo no viva este momento. Así hay una persona como cualesquiera de nosotros teniendo una duda, un instante de duda en su fe, no queriendo sufrir que porque creemos en Dios, entonces no es justo lo que me está pasando, porque creemos en Dios, entonces no quiero sentir este dolor, esta tristeza, llevar este luto, porque es que como yo soy hijo de Dios. Allí vemos una persona, como cualesquiera de nosotros, que también hemos tenido esas crisis espirituales, esas crisis de emoción y lloramos y a veces peleamos y nos disgustamos con Dios. Pues cualquiera de nosotros ha vivido esas crisis y pueden ir a algún teólogo y ponerse, no sé, yo no sé, a dilucidar y a llenar de palabras y palabras, pero discretamente para mí es una persona que en ese momento está teniendo una crisis emocional. Yo lo veo así de esa manera. Y allí en la cruz, cuando el Señor dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Acaso no es lo mismo que hemos sentido nosotros en nuestra vida espiritual en algún momento? Cuando de pronto no hay trabajo, cuando de pronto hay una enfermedad, cuando de pronto sentimos que los problemas que nos sobrepasan, ¿acaso no le hemos dicho de pronto también eso al papá? Papá, ¿dónde estás? Papito Santo, ¿por qué, Señor, permitiste que me pasara esto? Una persona en luto que ha perdido a su cónyuge, a su hijo, a sus padres. Hay momentos en los cuales entra en crisis y pueden salir esas palabras de nuestra boca. Jesús fue tentado en todo. Y como un ser tripartito, fue tentado en su cuerpo, fue tentado en sus emociones, en su pensamiento y fue tentado en
su espíritu, en su relación con el Padre. Pero Él no cayó, Él no pecó como cualesquiera de nosotros. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Y el ejemplo que coloca la palabra es que esa iglesia, nosotros los creyentes, también debemos estar dispuestos a padecer en la carne. ¿Por qué? Porque Cristo tomó un cuerpo tan bien como el nuestro y padeció en la carne, pero no pecó. Padeció en la carne, pero no pecó, al igual que nuestro cuerpo, Él también fue probado y fue tentado en todo momento. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Alguien puede decir, no, pero es que Jesús, Él era Dios o es Dios. Sí, pero es que Él, aún siendo Dios, tomó un cuerpo de carne y hueso, que es un cuerpo que es débil al pecado. Y Él superó la tentación no siendo Dios. Él superó el pecado siendo de carne y hueso. Ahí es donde la Escritura dice a continuación que nosotros, como Él padeció en la cruz, ahora nosotros debemos también armarnos de ese mismo modo de pensar. Que debemos armarnos de esa manera de pensar. Que nosotros también debemos estar dispuestos como remanente del Señor, como iglesia del Señor, como creyentes en Cristo Jesús, como nuestro Señor y Salvador, debemos estar dispuestos a hacerle frente al pecado, decirle no a la tentación para no pecar. Porque nuestro ejemplo de santidad es Jesucristo. Nuestro ejemplo de santidad no es el hombre, no es el otro cristiano, el otro vecino. Es que como en tal iglesia sí lo hacen, entonces ¿por qué nosotros no? Es que tal hermanito sí baila y toma trago y parrandea y se emborracha, ¿y por qué nosotros no? Es que tal hermanito sí dice vulgaridades y todas las cosas, entonces nosotros ¿por qué no? Nuestro nivel de espiritualidad, nuestro nivel de santidad no puede compararse al nivel de santidad del hombre. Nuestro nivel de santidad debe estar medido en base al nivel de santidad de Cristo. Porque la Escritura me dice a mí en Efesios capítulo 4 que yo debo ir creciendo, guiado por personas, por pastores, líderes aquí en la tierra, que Dios ha levantado para guiar al pueblo de Dios hasta llegar a la estatura, a la medida de Cristo Jesús. No dice de otro creyente o del pastor. No, sino que hasta que todos lleguemos al nivel de la medida, de la estatura de un varón perfecto. Y coloca de ejemplo allí a Cristo Jesús. Entonces, nosotros debemos armarnos de ese mismo modo de pensar. Y es que en ocasiones vamos a tener que sufrir en la carne, hablando del pecado, hablando de la tentación, armarnos de esa manera de pensar que hay que sufrir en la carne para decirle no al pecado, no a la tentación, para no caer en ella. 3 son los enemigos del hombre. 3 son los enemigos del creyente, y no solamente del creyente, sino de la humanidad entera, que son el diablo, el mundo y su propia carne, su propio cuerpo. Nosotros no tenemos necesidad de que venga el enemigo a tentarnos. Nuestra propia carne nos tienta. Nosotros no tenemos necesidad de que el mundo nos tiente. Nuestra propia carne. El enemigo no lo tenemos tan lejos, lo tenemos aquí en nuestro propio cuerpo. Porque nuestro propio cuerpo siente deseos, siente pasiones carnales. Siente tentación por el sexo opuesto. Nuestro cuerpo, nuestra propia carne, siente deseos por el trago, por la borrachera, por la droga. Nuestro propio cuerpo siente tentación por las cosas que le hacen daño al espíritu. Y nosotros debemos aprender a decirle no a nuestro cuerpo, a decirle no a esa tentación, a ese pecado. ¿Por qué? Porque Cristo lo logró, Cristo lo hizo. Y entonces Él nos dice a nosotros que ahora debemos armarnos con esa manera de pensar. Ojo, cuando habla de armarnos, me está hablando a mí de una guerra, una batalla diaria, hermano. Debemos armarnos con la oración, con el estudio de la Biblia, con ayuno. Debemos armarnos con congregarnos, buscar de Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque la batalla no da espera, no da descanso. La batalla la tenemos todos los días. Cuando uno sale a trabajar, cuando uno va por la calle, cuando uno está en el trabajo, cuando va a estudiar, donde uno esté, allí siempre va a encontrar batalla. ¿Por qué? Porque nuestra carne va a querer hacer lo que no conviene al espíritu. Hay una guerra espiritual en mi cuerpo.
Yo no la veo, pero sí la siento. Hay una batalla entre mi carne, entre mi cuerpo y el Espíritu de Dios dentro de mí. Y cada uno batalla contra el otro para no permitir que el otro haga lo que quiere hacer. La carne a impedir que el Espíritu Santo edifique el reino de Cristo en nosotros. Y el Espíritu Santo para impedir que el reino de las tinieblas se siga edificándose en nuestro corazón. Es una pugna allí, una pugna, peleando, guerreando dentro de nosotros. No la vemos, pero sí la sentimos. Esos momentos en los cuales las pasiones desordenadas, la concupiscencia, de cual habla la Escritura, comienza a aflorar. Cuando se va a pecar, se va a cometer pecado, que esa vocecita que sentimos dentro de nosotros es el Espíritu Santo mismo diciéndonos: no está bien, no es correcto, no lo hagas. Esa voz interior que escuchamos diciéndonos no, o que nos remueve la conciencia, nos remuerde la conciencia. Es esa pelea, esa lucha, esa guerra que está dentro de nosotros. Debemos armarnos de ese modo de pensar. Ahora, ese modo de pensar ya no es el mío. No puede ser el mío. Ese modo de pensar ya no es mi manera de pensar, sino es la manera de pensar de Cristo. Gloria al Señor, Dios Todopoderoso. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice: porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y todo lo que yo hago ahora, lo hago en la voluntad ¿de quién? De Dios Padre. Todo lo que yo vivo ahora en la carne, todo lo que yo vivo ahora en mi pensamiento, ya no lo puedo vivir en mi manera de pensar o en mi manera de sentir, sino que debo esforzarme por vivirlo y sentirlo ahora en aquel que murió en la cruz por nosotros. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Ya no vivo yo. O sea, el creyente debe cambiar, debe renovar su manera de pensar. Antes, cuando estábamos en el mundo, antes de ser llamados por el Señor, antes de ser conocidos por el Señor Jesucristo, antes de ser llamados por la gracia divina a vida eterna, ¿cómo era nuestra manera de pensar? ¿Cómo era nuestra manera de actuar? Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, como dice la Escritura, nueva criatura somos. Ahora nueva criatura soy, entonces mi manera de pensar debe ser distinta, debe ser diferente. Romanos 12, del 1 a 2 dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Renovar nuestra manera de pensar, renovar nuestra forma de sentir, también debe ser en nosotros una prioridad, debe ser en nosotros algo importante. Gloria al Señor. Aquí en Romanos capítulo 12, leemos con la gracia del Señor Jesucristo, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, le está hablando a la iglesia, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, nuestra manera de pensar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, manera de pensar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice el versículo 1. Nuestra manera de pensar hoy día, que somos creyentes, debe ser distinta, debe ser diferente a lo que fue nuestra manera de pensar cuando estábamos en el mundo, cuando corríamos a hacer lo que nosotros sabíamos no estaba bien. Nuestra manera de pensar debe ser lo primero que debemos cambiar en nosotros hoy día que somos creyentes. Sacrificar nuestra carne en la cruz de Cristo. Que a partir de hoy no simplemente recordemos a un Cristo crucificado, sino a un Héctor crucificado, a un Roberto crucificado, a un, no sé, Miguel, no sé, el nombre que sea, el nombre que usted tenga, crucificado juntamente con Cristo, como lo dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Crucificarme juntamente con Cristo. Crucificarme juntamente con el Dios Todopoderoso allí en su Santa Cruz. Porque ya no vivo yo. Mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de actuar, ahora debe estar regida
por la voluntad de Dios. Debe estar regida por ese sentir de obediencia al Dios Todopoderoso, al Dios Omnipotente. Miremos un momento, 1 Corintios capítulo 6, y tomemos de este texto un ejemplo. Gloria al Señor. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo, lo que dice Romanos 12, 1, 2. Presentéis, que ahora presentemos nuestros cuerpos, las partes, nuestros miembros del cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Miremos lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Gloria al Señor. Versículo 15. Le está hablando al creyente. No sabéis, ojo, no sabéis, o sea, y es una pregunta, o sea, la iglesia lo sabe. Usted, yo, cada uno de nosotros como creyentes lo sabemos. No somos ignorantes al respecto. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Mi cuerpo ya no es mío. Los órganos de mi cuerpo ya no son míos. Ahora son de Cristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Mira lo que está diciendo. Tomemos este texto como ejemplo. Que el verdadero creyente comprende, entiende que su cuerpo ya no le pertenece, sino que su cuerpo le pertenece a Cristo. Que los órganos, las partes de su cuerpo le pertenecen a Cristo. Y que ahora debemos esforzarnos por entregar o presentar mejor nuestro cuerpo todos los días de nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. ¿No sabéis que vuestro cuerpo o vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Desafortunadamente nosotros vemos hoy día y desconocemos que a propósito, a voluntad, desconocemos que nosotros los creyentes ahora debemos esforzarnos por mantener nuestro cuerpo en santidad, nuestra carne en santidad. Padecer en nuestro cuerpo, en la carne. Sufrir en la carne para no caer en la tentación. Pero vemos nosotros, desafortunadamente, y basándonos y yendo literalmente al texto, hay personas que se dicen creyentes y van a prostíbulos. Eso es lo que está diciendo el texto para nuestro contexto. No sabes que tu cuerpo es cuerpo de Cristo. Y leamos un poquitico más abajito, versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? O sea, si yo me uno con Cristo, ahora Cristo y yo somos un solo cuerpo. Pero ahora que el que ha entregado su vida a Cristo, el creyente, que se ha unido a Cristo y ahora los dos son un solo cuerpo, va a ir a un prostíbulo. Miremos la barbaridad que estamos haciendo. O se está metiendo con un amante. Miremos la barbaridad de lo que se está haciendo. Tu cuerpo y mi cuerpo ya no nos pertenece. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, vuelve a recalcar acá. Tu cuerpo no es tuyo, le pertenece a Cristo. Mi cuerpo no es mío, le pertenece a Cristo. Porque ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios.
Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso no podemos hacer con nuestro cuerpo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ahora no es nuestro. Y yo no puedo hacer cualquier cosa con lo que no es mío, estoy abusando. Debo esforzarme por sacrificar mi carne, para presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Y esto muchas veces implica lágrimas, implica sufrimiento en la misma carne. Una persona que está acostumbrada al trago debe poner a sufrir su cuerpo. Un alcohólico debe ponerse a sufrir su cuerpo. Alguien dirá, ay no, pero es que los psicólogos y la terapia, pues una cosa es lo que dice el mundo, otra cosa es lo que dice Dios. Debemos cambiar nuestra manera de pensar también. El adicto. No cabe duda que el adicto sufre cuando no le está dando alimento a su carne. Pero la Escritura dice que ahora debemos poner a padecer, sufrir en la carne, para no seguir en esa situación, en ese vicio. La oración, el clamor, la súplica delante de Dios. Entre más arrecia la batalla, mejor afiladas, afinadas hay que tener las armas. ¿Cuáles son nuestras armas? Nuestras armas no son pistolas, cuchillos, machetes. Nuestras armas son la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el congregarse. Esas son nuestras armas, dice la Escritura. Y ahora nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son espirituales, gloriosas, sublimes en Dios, para destruir toda tiniebla, todo argumento que se levante en contra de la iglesia de Cristo. Nuestras armas son poderosas, sublimes, gloriosas en Cristo Jesús. Repito, oración, ayuno, estudio de la Biblia, el congregarse, velar. Todo eso forma parte de las armas que Dios nos ha dado a nosotros. La Escritura dice, armaos, de la misma manera de pensar. O sea, Cristo se iba a orar y pasaba la noche orando. Cristo ayunaba. Cristo, pues, el Señor, pues, conocía la palabra. Alguien dirá, pues que era la palabra de Él. Sí, pero es que en carne y hueso, al igual que nosotros. Gloria al Dios Todopoderoso. Decimos que somos creyentes y que Cristo habita en nosotros y sin embargo nos vamos a emborrachar. Que somos creyentes, que Cristo vive en nosotros y sin embargo corremos de pronto a postrarnos delante de figuras, de estatuas, de palos, de muñecos, de varillas, como dice Isaías, de hierros. Como dice el Salmo 115. ¿Tienen ojos? Hablando de las figuras, de la idolatría. ¿Tienen ojos? Y no ven. ¿Tienen oídos? No oyen. ¿Tienen boca? No hablan. ¿Tienen pies? No caminan. ¿Tienen manos? No se mueven. Figuras muertas. Pero lo tremendo que dice es que también igual esas figuras son aquellos que las hacen, se postran y las adoran. O sea, un muerto adorando a otro muerto. Nuestro cuerpo es de Cristo. Formamos parte, somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos templo del Espíritu Santo y sin embargo corremos a consumir droga. Porque hay mucho creyente que consume droga. Hay mucho creyente que fuma. Decimos que Cristo habita en nosotros y sin embargo corremos a golpear, a insultar, a maldecir, a renegar. Pero decimos que somos creyentes. Hoy, en esta fecha, en la cual recordamos la crucifixión de Cristo, que nosotros también nos colguemos en ese madero. Y que recordemos este día como el día en el cual comenzamos a ser verdaderos creyentes. Que ya no sea solamente que Cristo murió por mí, recordamos el Viernes Santo, sino que digamos de aquí a futuro, con la gracia del Todopoderoso, todos los días de nuestra vida, que este viernes, hoy, creo que es 10 de abril, que hoy, verdaderamente hemos nacido de nuevo,
con la gracia de Cristo Jesús, porque nos hemos crucificado con Cristo también allí en el madero. Que sea nuestro propósito, nuestro anhelo. Gloria al Señor. Nuestro pensamiento ya no puede ser como piensa el mundo. Antes estábamos en el mundo, pensábamos como ellos. Antes estábamos en el mundo, actuábamos como ellos. La iglesia tiene que pensar diferente. Una cosa es mi pensamiento y otra cosa es mi pensamiento gobernado por Cristo. Y si ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Crucificado estoy con Cristo juntamente. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la voluntad, en la obediencia a Dios Padre. Entonces, todo lo que yo soy, absolutamente todo lo que yo soy, ya no puedo seguir pensando como pensaba Héctor, sino que ahora mi manera de pensar y de actuar debe ser en base a lo que piensa y a lo que hace Cristo. Juntamente estoy con Él crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ejemplos. ¿Qué piensa el hombre sobre el adulterio? ¿Qué dice el psicólogo? ¿Qué consejo daría un psicólogo no creyente o no tan creyente? Si usted está aburrido de su pareja, pues sepárese, divídase y va a conseguir a otro. Ahora la pregunta es, ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa Cristo? ¿Pensamiento humano? Pensamiento divino. Yo soy hombre, creyente. Ya no puedo pensar como piensa el hombre. Ahora debo pensar como piensa Cristo al respecto. ¿Qué piensa el mundo sobre la homosexualidad, las desviaciones sexuales? Todos estos movimientos. ¿Qué piensa el hombre sobre esto? Ah, no, sí, chévere, salir del armario, salir del closet, su nueva vida, es alguien que está retraído, está comprimido, está acomplejado, acongojado, toda su vida no la ha podido desarrollar bien porque la sociedad lo juzga. No, su propia conciencia la mayoría de veces. ¿Qué piensa el mundo al respecto? ¿Qué piensa Dios? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que están en esa situación no heredarán el reino de Dios. ¿Qué piensa el Señor sobre el aborto? ¿Qué piensa el mundo sobre el aborto? Al mundo que le parece lo más natural, la mujer es libre y puede tomar determinaciones autónomas sobre su propio cuerpo. Nadie tiene derecho a opinar o a regir sobre el cuerpo de una mujer. La mujer es libre de pensar y actuar como quiera en su propio cuerpo. Pero ahora la Escritura me dice a mí que mi cuerpo como creyente le pertenece a Cristo. Entonces yo, como creyente, ya no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Los tatuajes. Si este cuerpo que es templo del Espíritu Santo ya no me pertenece, sino le pertenece a Dios, ¿será que, tomemos un ejemplo, cómo se sentirá el vecino si yo llevo pintura y le hago grafites y le hago muñecos y cosas así en su fachada, en la fachada de su casa? ¿Cómo se sentirá el vecino? ¿Qué opinará el vecino? Ah, es que es un arte expresionista, dirían todos. Sí, pero ¿qué piensa el vecino? ¿Qué dice la sociedad? Ah, no, es que eso es coaccionar la libre expresión. Pero ¿qué dice el vecino? ¿Se ve que la casa es del vecino, no es la casa del que está opinando? ¿Qué pensará Dios de nosotros los creyentes cuando comenzamos a meterle un poco de tatuajes y figuras a nuestro cuerpo? ¿Qué pensará Dios si este cuerpo ahora le pertenece a Él? Cuando andamos en venganzas, en pleitos, en iras, cuando alguien nos hace algo y muchas personas en el mundo, ¿qué dicen? Ah, no, eso vaya, hágale la misma, no se quede con esa también para que le duela, vaya, vénguese.
que también sienta. Eso piensa el mundo. ¿Qué piensa Dios? Eso dice muchos que se dicen ser creyentes, pero no lo son. Pero ¿qué piensa el mundo? ¿Qué piensa Dios? Ante los ojos de Dios, ¿está bien que yo haga eso? ¿Que yo tome venganza cuando la misma Escritura me dice a mí, no os venguéis vosotros mismos, la venganza es mía, yo daré el pago? Cuando la Escritura me dice a mí que la ira del hombre no deja actuar la justicia de Dios. ¿Cómo piensa el mundo? ¿Qué opina Dios? Ahora yo como creyente no puedo opinar ni pensar como piensa el mundo o como yo pensaba o actuaba antes de ser llamado por el Señor a vida eterna, a la gracia eterna. Ahora la manera de la iglesia, su manera de pensar, la manera de actuar del creyente debe ser distinta a la del mundo. Debe ser diferente a la manera de actuar del mundo. Gloria al Dios Todopoderoso. Andando conforme a la voluntad de Dios. El que es de Dios no practica el pecado. Messi, para llegar a ser el mejor jugador del mundo, entrena todos los días, practica todos los días. Ronaldo, para llegar a ser el mejor del mundo, ¿qué hace? A toda hora, en todo momento, se cuida en su dieta, se cuida en muchas cosas y ejercita su cuerpo y ejercicio y entrene para llegar a ser el mejor. Pero eso no le está permitido al creyente. Pero desafortunadamente como que vemos que a veces el creyente como que hace del pecado también una práctica, un ejercicio, para llegar a ser ¿qué? ¿El mejor pecador del mundo? Yo como creyente voy a tomar trago todos los días o todos los fines de semana, ¿para qué? ¿Para llegar a ser el mejor borracho del mundo? El adúltero. Practica el adulterio por aquí, por allá, y a conquistar más amantes, más mujeres, lo que sea. ¿Para qué? ¿Para llegar a ser el mejor amante del mundo? El que es de Dios no hace del pecado una práctica. Se arrepiente, confiesa su pecado y se aparta de él. No es posible que un creyente diga que está arrepentido de su pecado y cada 8 días borracho. Que diga que está arrepentido de su pecado y se vaya a prostíbulos, a meterse con quien no debe meterse. No es correcto, no está bien. Por más que llore o sufra o sienta dolor de un cristiano ir a tomar venganza, represalias en otra persona. Hay una justicia divina dada a los hombres para ejercer esa justicia. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Gloria al Señor. Una iglesia dispuesta a hacer la voluntad de Dios por encima de la voluntad de los hombres. Versículo 2. Habla de las concupiscencias de los hombres. ¿Qué es una concupiscencia? Son los deseos carnales. Esa es la concupiscencia, deseos carnales, y lo otro es la vanagloria de los ojos. Nuestra manera de pensar antes era como la de las demás personas y corríamos a hacer la voluntad de otros para darle placer a nuestra carne, para darle placer a nuestra vanidad. El grave problema que tiene hoy, reconocen, leí esta mañana por ahí algo, en Estados Unidos en este momento es el materialismo y la autosuperación.
El materialismo, la ambición carnal. Tener. Esa ambición emocional. Y la autosuperación, la vanagloria de los ojos, de nuestra manera de pensar. Que por mí mismo puedo y no necesito de nadie. Y nosotros vamos a la carta de Apocalipsis dada, o la última carta de Apocalipsis, la carta número 7. Vamos a encontrar, vamos a ver que son los mismos problemas que se presentan en esa iglesia. Riqueza, materialismo. Y por medio de ese materialismo, la vanagloria de los ojos, dándole placer a todo lo que vio, como dijo Salomón. No me negué nada que mis ojos vieron. Vio 1000 mujeres, todas le gustaron, pues a todas las hizo sus mujeres. La vanagloria de los ojos, la vanidad, la soberbia, el orgullo. Y hoy vemos una iglesia llena de vanidad. Hoy vemos una iglesia en donde hay como una guerra entre creyentes, a ver quién tiene la mejor iglesia, quién tiene el mejor pastor, quién tiene más economía. Vemos como una batalla ahí, a ver quién es mejor, quién es superior, quién conoce más Biblia, quién es el erudito, el maestro. Vemos hoy esa competición que desafortunadamente se ha levantado en mucha congregación, a ver quién tiene la locación, la iglesia más bonita, las mejores paredes, los mejores adornos, los mejores nombres, los mejores rótulos. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa competencia que desafortunadamente hoy hay entre las congregaciones, a ver quién tiene la verdad, a ver quién es mejor. El mejor templo. Y vemos nosotros cómo hoy día se invierten millones de dólares para edificar iglesias, para edificar templos. Templos que hoy están vacíos. Templos que hoy están desocupados. Como si la gloria de Jehová hubiese abandonado el templo. Templos vacíos, no se pueden usar. Templos que valen 45, 47 millones de dólares y se dice con orgullo, se ufana, no, es que mi templo sí es hermoso y valió tanto. Leyendo Radical esta mañana alguien envió, recomiendo que leamos ese libro, envió ese libro por el grupo devocional, que el que le gustara la lectura, léalo. Ese libro yo ya lo leí y es un libro tremendo. Este hombre recordaba un pasaje de una colecta que se hizo en la iglesia donde estaba él, y se recogieron como 5 millones de dólares. Y el propósito era arreglar las locaciones. Iban a colocar un gimnasio para que las personas que no quisieran entrar al culto o después del culto salieran a hacer ejercicio y metieran al gimnasio que quedaba al lado de la iglesia, un mejor parque con mejores canchas, mejores juegos, para que los niños se entretuvieran allí mientras los padres estaban en el servicio. Y cosas así por el estilo, y toda la congregación reunió plata y 5 millones de dólares creo que fue lo que recogieron. Al poco tiempo hicieron un llamado para recoger una ofrenda para enviarla a un país africano que necesitaban unas cosas, y entonces la iglesia se comprometió a recoger unas donaciones para enviar ese dinero allá para que pudieran hacer esas cosas. Y fletar un avión con un poco de cosas que necesitaban por allá. ¿Sabe cuánto recogieron? 5,000 dólares. Y el mismo escritor dice 5,000 dólares que no alcanzaban ni siquiera para el precio de la gasolina que se necesitaba para llevar el avión. Hubo 5 millones de dólares para arreglar, para colocar, para hacer y no sé qué más cosas. Pero para bendecir a las personas que lo necesitaban, no hubo plata. Vanidad. Nuestra manera de pensar debe cambiar, debe ser diferente.
Hoy estamos transmitiendo desde nuestros hogares. Y la palabra de Dios está llegando incluso más allá de lo que llegaría si lo estuviésemos haciendo directo en los templos. Hace un tiempo hacia acá, el Señor me tenía orando, hace como más de ya casi un año, orando por hogares, hogares, hogares. Yo sentí en mi corazón hogares, 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 ora por hogares. Y yo orando por los hogares y clame al Señor por los hogares. Y yo diciéndole, Señor, abre puertas en los hogares, abre puertas en los corazones. Señor, tú tienes la llave, Señor. Tú puedes hacerlo. Abre puertas en los hogares para llevar la palabra. Pues gloria a Dios, mire. ¿Cuántas personas hoy día están viendo este mensaje? Y no solamente este, sino muchos mensajes en el mundo. Y no hubo necesidad de un templo realmente para enviar el mensaje. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Una iglesia dispuesta a no hacer lo que agrada a los gentiles. Baste ya el tiempo, dice el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, entiéndase, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. La idolatría. Muchas veces la idolatría no solamente consiste en adorar imágenes. La idolatría es todo aquello que le quite el primer lugar a Dios en el corazón del creyente. Por ejemplo, la televisión, el internet, el trabajo, el mismo amor hacia el padre o hacia el esposo, hacia los hijos, hacia el cónyuge. Y en el momento en que mi amor hacia ellos supera el amor a Dios, esa persona, ese ser ya se convirtió en mi ídolo. Idolatría, abominable idolatría. ¿Por qué? Porque es hacer superior a mi hijo por encima de Dios. Es hacer superior a mi cónyuge por encima de Dios. Es hacer superior a la televisión, el internet, lo que sea, por encima de Dios. Abominable idolatría. Todo lo que le quite el primer lugar a Dios en mi vida se convertirá en idolatría. ¿Por qué? Porque la Escritura me dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento. Una iglesia dispuesta a darle el primer lugar a Dios en su vida por encima de lo que el hombre quiere. Por encima de lo que el mismo creyente desea, el mismo creyente quiere. Someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Una iglesia que sacrifica su carne, sacrifica su manera de pensar con tal de estar bien ante los ojos de Dios. Versículo 4. A estos, ¿a quiénes? Al mundo. Aquellos con los cuales yo me emborrachaba, con los cuales parrandeaba, aquellos con los cuales corría a cometer pecado. De pronto la persona debería recordar o debe recordar de pronto aquellos con los cuales yo corría a robar, a atracar, o corría a matar, o corría a un prostíbulo, corría a hacer lo malo, lo indebido. De pronto aquellas personas que me invitaban a que fuéramos a practicar hechicería, brujería, yo corría y lo hacía. Es a esas personas a las cuales este texto, o sea, ¿a quiénes? A nosotros, los que no decimos ser creyentes. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. El mismo desenfreno es no tener frenos, o sea, ir de una manera desbocada, loca, a lo que resulte, a lo que salga. No era lo que hacíamos muchas veces, no nos importaba, pasara lo que pasara, sucediera lo que sucediera, corríamos ¿a qué? Con otros, acolitando el pecado, participando, como dice la Escritura, de las obras de las tinieblas. La Escritura nos dice a nosotros eso, nos recomienda, no participéis de las obras de las tinieblas, antes por el contrario, ¿qué? Reprendedlas. Si una persona le invita a tomar trago, emborracharse, embriagarse, yo como creyente, ¿qué debo hacer? ¿Correr con él a hacer lo mismo? ¿O le digo, no, no debo hacerlo? Y tú no deberías hacerlo, ¿por qué? Porque es pecado delante de Dios. No estás compartiendo las obras de las tinieblas, más bien estás reprendiéndolas. Si alguien te invita a robar, tú como creyente no puedes correr a robar. ¿Qué debes hacer? Reprender a esa persona y decirle, no está bien eso. Es pecado delante de Dios.
Porque tú y yo somos creyentes y debemos reprender las obras de las tinieblas. Vemos nosotros ese desenfreno de disolución. ¿Qué es la disolución? Es perder la identidad. Es cuando un cuerpo, un objeto, se disuelve, se esparce entre otro. Eso es lo que le pasa desafortunadamente muchas veces a la iglesia del Señor. En estos días, algo que entre comillas no se esperaría, pero he ahí el corazón del hombre traicionero desde su infancia. Escucha uno en las noticias, no, en mercados de 180,000 pesos, y se pusieron a hacer la cuenta de verdaderamente cuánto valía como que 80,000 pesos, 100,000 pesos de robo. Las personas encargadas por el gobierno para hacer estos mercados y donarlos, regalarlos a los necesitados, están robándose la plata. Están colocando sobrecostos a los productos. Latas de atún que valen 3,500, 4,000 pesos, las cotizaron a 20,000 pesos. Robándose 16,000 pesos. Ah, no, pero es que el mundo, sí, claro. ¿Cuántos de esos? Presten atención a lo que voy a decir. ¿Cuántos de esos que hicieron eso en este momento están escuchando el sermón de las 7 palabras? ¿Cuántos de esos en este momento se están dando golpes de pecho? ¿Cuántos de esos estarán escuchando a su pastor? ¿Cuántos de esos que de una forma descarada, injusta, deshonesta, están disfrutando con el hambre del necesitado? En ese momento están levantando las manos, adorando, glorificando a Dios en una iglesia cristiana, o hasta de pronto en una iglesia católica. De pronto están corriendo allá a recibir la hostia. ¿Cuántos de esos en este momento están adorando de pronto imágenes, muñecos? No sé. Corriendo en ese desenfreno de disolución porque se dejaron tentar por alguien que les dijo, camine, aquí está el negocio, vamos a robar. Desenfreno de disolución. Eso es un ejemplo nomás. ¿Cuántos de esos en este momento no están postrados de rodillas, dándole gracias a Dios porque los ha librado de esta enfermedad, de este contagio? Porque ha cuidado sus hogares, porque los ha bendecido con dinero y no están pasando hambre. Como dice la Escritura, una fe fingida. Así es nuestro corazón. No debería ser. Una iglesia dispuesta a decirle no al pecado. No a las tinieblas. Y en cambio de compartir con ellas, reprenderlas. Gloria al Señor. Una iglesia dispuesta a sufrir, dice en la última parte este mismo versículo 4. Y os ultrajan. Como ya no corremos con ellos, entonces ahora nos insultan. Se burlan de nosotros. Ah, es que esos evangélicos. Leía un video por ahí en estos días. Creo que es un argentino. Con todo respeto lo digo, un católico. Habla mal de los evangélicos y en esta ocasión el video lo hace en una discoteca. Está tomado, está borracho, al frente tiene botellas de licor, está tomando trago, la música, hay gente a la parte de atrás de él, están bailando, luces. Y él juzga a los evangélicos porque son hermanos apartados que no se van a salvar y que no disfrutan ni viven la vida ni la gozan como él, siendo católico, lo está haciendo. No lo digo porque sea católico, lo digo con respeto, lo digo porque esa es la manera de pensar de muchos que se dicen ser creyentes. Y hasta en esa situación puede caer también mucho evangélico. Una iglesia que debe estar dispuesta a sufrir las burlas, señalamientos, lo que sea,
con tal de no perder su identidad delante de Cristo. Una iglesia dispuesta a no perder su carácter cristiano, de creyente. El versículo 5 dice, pero ellos darán cuenta, la rosa roja, los que dicen ser, pero no son. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar, hay un juicio, a los vivos y a los muertos. Para juzgar a los vivos y a los muertos. No importa dónde nos escondamos, no importa dónde vayamos. Un día el Señor vendrá. Su venida está pronto, lo creemos así con la gracia de Cristo Jesús. Y en ese momento seremos llamados a un juicio. Y en ese momento se sabrá quién sigue de rosa roja o con la gracia de Dios Padre en Cristo Jesús, quién será transformado en rosa blanca. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Yo le animo con la gracia de Cristo Jesús a que hoy tomemos ese compromiso. Si eres una persona nueva y estás escuchando por primera vez esta palabra o ya la habías oído, no has tomado una decisión, te invitamos a que lo hagas hoy. No es simplemente una oración, es fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, creyendo que un día tienes que ir a juicio al igual que cualquiera de nosotros. Pero ¿cuál es nuestra salvedad? Que Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros, lo que recordamos hoy. Te invitamos para que entregues tu vida a Cristo. Alabado sea nuestro Señor. Gloria al Señor Dios Todopoderoso, alabado sea su santo nombre. Que la gracia divina sea con todos nosotros en todo momento, en todo lugar. El próximo domingo, servicio 9:45 de la mañana, una vez más. Amadas personas, fortaleza en el Señor Jesucristo. Y olvidemos, somos hijos de Dios y no podemos perder nuestro carácter cristiano. No podemos perder nuestra identidad cristiana por seguir la corriente del mundo, por seguir lo que el mundo quiere hacer de nosotros. Gloria al Señor. El mundo es utilizado por el maligno para lograr el propósito. No que nosotros pequemos, sino que a través de nuestro pecado Él logra llevarnos a condenación. El propósito final del maligno es que nos vayamos al infierno, que nos perdamos. Entonces, amadas personas que me escuchan con la gracia de Cristo Jesús, fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, de su gracia infinita, y para adelante con la gracia del Espíritu Santo y el poder de Dios. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo, nuestra familia, todos nosotros nos despedimos de ustedes. Gloria al Señor. Dios resguarde nuestra salud, nuestros hogares, y alabado sea su santísimo nombre por los siglos de los siglos. No olvidemos, domingo 9:45 de la mañana, una vez más estaremos conectados en directo. Que el Señor nos continúe bendiciendo.